Primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, versículo 13. Así es que, capítulo 13 del primer libro de Samuel, y vamos a leer desde el versículo 1. Primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Amén. Mientras lo vas encontrando. Así que muchos queremos, o pocos, no sé, tener el carácter de Cristo. Bueno, esto es una obra del Espíritu Santo que va a ser con la colaboración de cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Amén. ¿Amén? Porque no es así que usted se sienta y dice, bueno, el Espíritu Santo trabaja, que yo estoy aquí. Él requiere de la colaboración de cada uno de nosotros. ¿Amén? Yo siento como mucho ruido, hermano. ¿Ya encontró el primer libro de Samuel? ¿Lo encontraron, hermanos? ¡Yuhu! Ay, yo me siento tierra llamando a aire. Yo me siento sola. ¡Ay, santo! Padre amado. Ya encontró el primer. Bueno, póngase de pie para ver quiénes lo encontraron. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Oiga, hay que orar porque somos luz. Por aquí queda evidenciado el problema que tiene después de los 40, hermano. Así que los jóvenes no se rían porque ahí hay también para ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 13. ¿Ya? Dice así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mismas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Ben-Abed. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ay, hermano, Señor, tenga misericordia, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad, de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado
tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ay, ha sido una lucha. Señor, tenga misericordia. Amén. Muy bien. ¿Cuántos sabemos, pues, que Dios tiene un tiempo para cada cosa? Amén. Amén. También son pocos lo que saben. Bueno, Dios tiene un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dios tiene un tiempo para cada cosa y dice además que todo lo hace hermoso en su tiempo. Amén. 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 Entonces, también dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿También lo hemos escuchado? Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos un problema con esto, hablando humanamente. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. El tema del cual vamos a estar hablando hoy es el tiempo de Dios. Amén. El tiempo de Dios para las cosas, hermano. Uno se pregunta, bueno, sí, hay un tiempo que Dios tiene para todas las cosas. Y es el tiempo de Dios que es confrontado contra nuestro tiempo. Hemos leído parte de la historia del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Este rey, en un momento dado, tenía que esperar una orden, tenía que esperar a Samuel, que era el sacerdote, y solo el sacerdote podía hacer el sacrificio. Es decir, que antes de ir a la batalla, él tenía que esperar a que llegara Samuel para hacer el sacrificio y luego ir, porque era presentar ese sacrificio a Dios para encomendarle entonces esa misión, esa conquista, ese desafío que ellos tenían con los filisteos. ¿Qué sucede? Como pasa muchas veces con nosotros, usted y yo estamos esperando en el tiempo de Dios. Amén. También son pocos, hermanas mías, que esperan el tiempo de Dios. Santo, pero gloria a Dios, que el Señor siempre tiene su remanente. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene un tiempo y había establecido a Samuel como sacerdote y le había dicho a Saúl rey, espera a que llegue Samuel para hacer el sacrificio. Pero ¿qué acontece? Que mientras no hay dificultades, todo va bien. Yo estoy esperando, aleluya, sí Señor, gloria a Dios, te amo, te bendigo, ¿dónde está el diablo para ir contra él? Y decimos todas esas cosas. Pero cuando comienza la situación a apretar como estaba ahí, dígame usted, ahí estaba un Saúl, dice, viendo que el pueblo se le desertaba. Se iba la gente y venían los filisteos. Y la gente estaba atemorizada, dice Saúl, el rey, que no llega Samuel. Y Samuel había dicho que en 7 días llegaba para ofrecer el sacrificio y que entonces se pudiera ir a la guerra. Y hay veces que usted y yo estamos así, como que el tiempo se nos cumplió. O más bien, usted y yo estamos pensando que el tiempo se le cumplió a Dios. Así somos de atrevidos, ¿no? El tiempo se te cumplió, Señor, porque mira que ya, como Marta y María, que dice que quería ya, porque te llevaba 4 días Lázaro allí en el sepulcro. Entonces nosotros estamos en ese conflicto. Pero usted se ha preguntado, ¿por qué es que entramos nosotros en conflicto? ¿Por qué es que muchas veces, o algunas veces, parece que Dios se está tardando? ¿Qué pasa entonces con ese choque entre el tiempo de Dios y nuestro tiempo? Porque recuerde que Dios es eterno, por eso Él no tiene conflictos con el tiempo. Por eso Él dice, no se afanen, vengan y echen su carga sobre mí. ¿Usted sabe por qué? Yo le preguntaba eso al Señor, pues. Yo digo, Señor, ¿por qué entramos en ese conflicto si aquí, aunque no todos dijeron amén y sí, que conocen que Dios tiene un tiempo para cada cosa y que todo lo hacemos en su tiempo, aunque usted no haya dicho amén, yo sé que usted sabe que Dios tiene la forma de hacer las cosas y que lo hace en su tiempo. Y así como leía nuestro hermano Anderson al abrir el culto, ciertamente Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Él es fiel. Amén. Y cumple su palabra. Amén. Y ciertamente, como dijo nuestro hermano también, si Él mintiera, no sería Dios. Pero Él es Dios y no falla. Amén. Y si Él ha dicho que va a ser así, pues Él lo va a hacer. Amén. 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 Entonces, ¿por qué entramos en pánico?
Entonces, ¿por qué hacemos algunas cosas y no esperamos el tiempo de Dios? Entonces yo preguntaba, yo digo, Señor, porque verdaderamente no desconocemos. Mire, aunque usted no haya leído nunca la Biblia, pero algo ha oído de Dios, usted sabe que el hecho de que Él es Dios, Él hace como quiere porque es soberano. Amén. Entonces, como eso ya establecí esto como una base de que es una realidad, ¿por qué entonces le digo, Señor, por qué? ¿Qué pasa con nosotros entonces? Que como Saúl, entonces comenzamos a dar pasos equivocados. Entramos en pánico porque, viene el problema, la situación, el tiempo está avanzando y el Señor se ha atrasado. ¿Qué pasó? Oiga lo que dijo Saúl. Saúl dijo, me esforcé. Todavía justificamos nuestra mala acción. Me esforcé, Señor, por hacer esto. Es que Dios no te mandó a esforzarte en esa dirección. Te mandó a esforzarte en obediencia, en sometimiento a Dios. Entonces, ¿qué me responde el Señor? ¿Qué cosas es necesaria entonces que nosotros comprendamos? Que muchas veces Dios permite esa prueba para ver si nosotros vamos a esperar que Dios haga su obra, porque la obra es suya, hermano. Amén. Amén. La obra es de Dios y Dios está mirando a ver si nosotros vamos a permitirle a Él hacer su obra, no la suya ni la mía. Amén. Su obra. Uno es eso. Otro es si nosotros vamos a dejar que Él actúe en su tiempo, no el nuestro. Y otra cosa que Él va a poner en evidencia es si usted y yo vamos a dejar que Él haga su voluntad, actuando a su manera, porque es a la manera de Dios, no a la nuestra. ¿Amén? Amén. Entonces, para eso vimos aquí como Saúl desobedeció. Dios le había mandado a esperar a través del profeta Samuel y Saúl no supo esperar y se adelantó. Imagínense que cuando caemos en desobediencia, hacemos cosas locas, porque el profeta le dice, o el sacerdote también era Samuel, profeta y sacerdote, le dice, locamente has hecho. Es decir, que cuando no obedecemos, actuamos locamente, por no decir neciamente. ¿Amén? Amén. La desobediencia produce eso, necedad, hermano. Entonces, una de las cosas que es necesario que usted y yo aprendamos, en medio de ese tiempo de esperar a que Dios actúe, es la obediencia. A ver si vamos a obedecer o no. Hermano amado, el caminar en Cristo no es un juego, porque Dios no es broma. A Dios no podemos tratarlo como un títere y moverlo acá y hacer... No es un juego. Y esto no es religión, como lo hemos dicho muchas veces. Dios es real. Él es Dios y está sentado en su trono. Entonces no podemos jugar o pretender jugar con Él. ¿Sabe qué pasa? Que nuestra fe va a ser probada. Nuestro caminar en Cristo va a ser probado. Aquí te vas a ver quién es, y no hablo aquí en el lugar secreto, hablo en términos generales, la Iglesia Universal de Jesucristo, todos los redimidos por la sangre de Cristo, vamos a saber quiénes son y quiénes no son, porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, comienza a remecer el árbol, y ahí se sabe quién es y quién no es, quién está jugando a ser hijo de Dios y quién no. Amén. Porque este caminar es de obediencia. No es que hay, que las cosas tienen que acomodarse a mi manera. Pues no, porque Él es Dios. Y Él está esperando a ver si usted y yo nos sometemos a su voluntad, esperamos y somos obedientes a lo que Él nos ha indicado. ¿Y qué nos ha indicado? Pero ¿y qué nos ha indicado Dios? Yo no sé qué Dios me ha dicho. Aquí está. Aquí está lo que Dios te dice. ¿Cómo debes andar? Esta es nuestra regla de moral y conducta. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Algunos me están diciendo, ¿cuál es la voluntad? Ay, que yo no sé, hermana, ¿cuál es la voluntad de Dios?
¿Cómo puedo saber yo? Y tienen la Biblia allá y la sacan, la desempolvan los domingos. Y entonces vienen acá. ¿Y el resto de la semana qué? Hermano, aquí es que conocemos cuál es la voluntad de Dios, qué Dios quiere, cómo es que debo de andar, cómo es que puedo caminar en obediencia si me someto a sus preceptos, no a mis emociones, no a mis sentimientos, no a lo que escucho por allí, sino a lo que Dios dice en su palabra. Y le animamos, le exhortamos, le empujamos prácticamente para que usted desarrolle esa comunión con su Padre. Hermanos amados, no puede haber comunión con Dios sin oración y sin palabra. No puede usted decirme, ay, yo oro mucho, ay, pero tengo una lucha para leer la Biblia. Entonces, ¿usted qué está orando? Porque como ora, si no lee aquí está. Dice la palabra del Señor que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5. Si oramos, 14 y 15, versículos 14 y 15. Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Cómo sabemos entonces si estamos orando conforme a la voluntad de Dios o no? Si no buscamos su voluntad aquí, en la palabra. Si no procuramos ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. Si no discierno qué es lo que es la voluntad de Dios y qué es lo que no es la voluntad de Dios. Hermanos, hay que volverse a la palabra. Orar y leer la palabra. Ya le digo, eso no puede separarse. Porque orar es hablar con Dios, nos estamos comunicando con Él, pero Dios se comunica con nosotros. Amén. Hermanos, porque si usted habla, que es lo que lamentablemente muchos hijos de Dios hacen, un monólogo, bla, ya oré. ¿Y qué Dios te dijo? Aquí está. Dios quiere responderte porque esta es la comunicación. Uno es transmisor y el otro receptor, y luego el otro se constituye en transmisor. Y Dios, como transmisor, se transmite su voluntad a nuestras vidas a través de su bendita palabra, para que seamos obedientes, para que comprendamos cuál es su voluntad, para que no actuemos locamente como hizo Saúl, para que podamos esperar el tiempo de Él, para que cuando viene la angustia, la desesperación, para que cuando viene el problema y la dificultad, usted no actúe locamente y no sea tentado a desobedecer a Dios, porque usted puede decir a su alma, a sus emociones, yo estoy para hacer la voluntad del Señor, y alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios, y te sometes a hacer la voluntad de Dios, porque Dios ha establecido un tiempo, y yo espero en el tiempo de Dios. Amén. Abraham y Sara, usted conoce la historia, y los que no la conocen se la digo. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara. El tiempo pasó, Sara llegó a ser era estéril, pero llegó el tiempo de la menopausia, o sea que esperanza contra esperanza, como dice Pablo a los romanos, era doblemente imposible. Pero para Dios no hay imposibles, aleluya. Entonces, ¿qué acontece? Dios, que le había prometido un hijo a ellos, pasó el tiempo, y vino la idea de ayudar a Dios, pues, porque ay no, como Dios se está tardando, o será que oíste mal a Abraham. Y entonces comenzamos a cuestionar y a dudar de las palabras que Dios nos ha dado. Por eso es que tenemos que volvernos a la palabra. Porque así como se nos dijo esta mañana, leímos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que así como leemos que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si usted se vuelve a la palabra, cuando llegan las dudas, cuando llega el tiempo difícil a su vida, usted puede permanecer firme porque se coloca la armadura de Dios. Así que cuando vienen los dardos de fuego del maligno, usted los puede apagar con el escudo de la fe. Usted puede usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y decirle a ese pensamiento, y decirle a ese dardo de fuego, eso es mentira, porque mi Redentor vive, y porque Él pega mi batalla, y porque Él va delante de mí como poderoso gigante, y porque Él dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. Amén. Así es que usted puede, hermano, y así no tenemos que caer en desobediencia, sino que comprendemos que Dios tiene un tiempo para las cosas. Amén. Amados,
y meditando en eso, pensaba en una situación de un hombre que tuvo que esperar, y para ejemplo nuestro, porque el primer ejemplo que tuvimos fue el de la desobediencia de Saúl. De que cuando estamos en premura, el tiempo está pasando, llegamos a tener o caer en esa tentación de desobedecer a Dios. Pero una tentación no significa que usted tiene que caer en eso. Puede llegar ese momento de decir, no, yo voy a hacer así porque yo siento que, ¿será que es así de verdad? Y viene la duda, no, yo me vuelvo a la palabra, Señor, porque yo quiero obedecerte a ti, Señor. Porque yo te creo, tú eres inmutable, en Dios no hay cambio, sombra de variación. Él permanece fiel, firme. Amén. Hermanos, y vamos a ver un ejemplo de obediencia. Y es el de rey David. Ahí mismo en este libro, el primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tienes? Amén. Muy bien. Leemos el versículo 11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David iba a ser ungido como rey porque ya había sido desechado Saúl. Pero Dios no le dice al profeta Samuel, no le dice a quién va a ungir, ni quién va a ser el sucesor específicamente. Es decir, no le dio nombre, como pasa con nosotros, porque la obediencia va a ser probada, hermano. Dios no nos va a dar todos los detalles. Él dice, esto es lo que quiero que hagas, y usted y yo tenemos que caminar hacia allá. Samuel como profeta sale para ir a ungir al rey que Dios dijo que estaba dentro de los hijos de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Cuando llegan allí, él mira a uno y dice, oh, este es. Y Dios le dice, pues no, este no es, porque yo no miro el parecer de los hombres, sino miro su corazón. Amén. Dios estaba interesado y continúa interesado en el corazón del hombre. Amén. ¿Qué acontece entonces? Que habían llamado a todos a esa reunión tan importante, pero habían dejado atrás a David. El papá no llamó a David, lo dejó allá que se quedara cuidando las ovejas. Hermanos, como decíamos, a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Si te han desechado, si tus padres inclusive no han querido saber nada de ti, ni te han invitado a una gran reunión, sepa que Dios, nuestro Padre Celestial, sí nos toma en cuenta. Amén. Que Dios, nuestro Padre Celestial, sí tiene propósito con nosotros. Amén. Que Dios, nuestro Padre Celestial, sí quiere hacer su voluntad en tu vida. Amén. Y la va a hacer para Amén. La gloria Amén. Y la honra de su nombre. Amén. Aquí acontece, hermanos, que estaba entonces Samuel esperando, porque Dios le dijo, este primero no es, el otro tampoco es, el otro tampoco es. Entonces le dijo, y te falta un hijo, hay otro, y dice, sí, ya está. Llaman a David, y cuando llega David, Dios le dice, este es. Lo ungen como rey. Pero al día siguiente, hermano, David no fue a sentarse al trono. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces queremos, Dios nos dio una palabra, Dios habló para con nosotros y queremos entonces salir mañana mismo. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque Dios quiere tratar con nosotros en la obediencia, porque Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, hermano. Hay que dejar a Dios tratar. Y una de las cosas que podemos ver en la vida de David es que David fue obediente. Amén. David esperó el tiempo de Dios. Aquí estaba detrás de las ovejas, pastoreando, sin ser considerado por su padre y los demás, pero Dios sí lo tenía considerado. Amén. Si a ti tus padres, tus seres queridos, conocidos, no te consideran, pues sepa que Dios sí. Amén. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Por eso ninguno debemos sentirnos menospreciados, porque Dios nos ha visto con ojos de amor y Amén. Tiene cuidado de nosotros. Amén. Bendito es el Señor. Entonces David no salió de allí, después que fue ungido, al día siguiente no fue a sentarse en el trono, hermano. Miren lo que pasa.
Vaya conmigo allá mismo en este capítulo, al versículo 19. ¿Ya lo tienes? Primer libro de Samuel, versículo 19 del capítulo 16. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Todavía estaba con las ovejas, aún después de haber sido ungido como rey. Hermanos, Dios tiene un tiempo. Y cuando llegó el tiempo de Dios para que David se sentara en el trono, así aconteció. David no tuvo que ayudar a Dios como mucha gente quiso. Quisieron, porque Saúl perseguía a David y quería matarlo inclusive. Pero David, teniendo oportunidad de matar a Saúl, dijo no, que Dios lo guardara de poner las manos sobre el ungido. ¿Por qué? Porque él reconocía que Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo. Y ahí, aún detrás de las ovejas, Dios estaba preparando a David. Aún allí donde te tienes, Dios te está preparando. Aún ahí en esas cosas que tú no entiendes, Dios te está preparando. Aún allí, cuando tú dices en este horno y cuando se acaba, ahí Dios te está preparando para que llegue el día en que Él ha establecido para levantarte, para usarte, para bendecirte, para usarte como un canal de bendición. Pero está viendo si tú eres obediente o no. Amén. Eso está probando el Señor. Amén. Otro hombre que podemos ver también, que tuvo que ser tratado por Dios, porque además de la obediencia, Dios quiere tratar. Por eso me encantó cuando la hermana cantamos ese último canto del carácter, porque eso es otro aspecto que Dios quiere tratar fuertemente con nosotros. Amén. Hermanos, porque hacia allá está trabajando el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro carácter. Amén. Quiero en este espacio corregir algo muy malo, y que yo me atrevería a decir que aquí, si no todos, la gran mayoría lo dicen. Cuando usted oye o ve un niño, ya sea pequeño, de cualquier edad, o una persona adulta, y ve que esa persona, sí, pero se cae, dice alguien que tiene un carácter fuerte. ¿Verdad que muchos lo han dicho? ¿Ah? Muchos dicen, ay, sí, no, porque yo no tengo pelos en la lengua, dicen algunos. Y yo al que me dice se lo digo. Y dicen, no, es que tiene un carácter fuerte. Pues eso está mal dicho, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, que no abrió su boca y que como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué significa entonces? Ay, que yo tengo que dejar que me pasen por encima y que hagan conmigo lo que les da la gana. Pues tampoco, esa es otra mentira, porque eso no es mansedumbre. Mansedumbre es reconocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y si tú estás viviendo una situación en tu vida que está dentro de la voluntad de Dios, aun cuando no la entiendas, aun cuando sea difícil, hermano, usted se somete a la voluntad de Dios. Eso se llama mansedumbre. Amén. Y con respecto a lo del carácter, nuestro Señor no andaba por ahí tirando platos y haciendo cuantas cosas, hermano, ni dando gritos. Y corrijo también otra cosa, cuando la gente habla para justificar su mal carácter, hablan de que no, el Señor entró al templo y volcó las mesas y sacó a los cambistas. Y no, y usted ve cómo que se enojó el Señor. Pues dice la Biblia que el celo de su casa le consume. Eso es muy diferente, hermano, a una ira. Eso es muy diferente a ser un malcriado. Eso es muy diferente a hacer como nos da la gana y no sujetarnos. Eso es muy diferente. Entonces, si nosotros seguimos teniendo como verdad aquello de que el que grita y el que tira las mesas y el que insulta y ofende, ese es el que tiene un carácter fuerte, entonces estamos diciendo que Jesús tenía un carácter débil. ¿Vio que es mentira? O se lo dejo a usted, si no está de acuerdo, tiene derecho a no estar de acuerdo, usted lo medita. Pero me cuesta creer, porque no lo creo, que Jesús tenga un carácter débil, hermano. Dígame si es débil aquel que le están insultando, que le están golpeando, que le están latigando, que le están crucificando, escupiendo, burlándose, y se queda tranquilo. Dígame usted, si a pesar de eso ama, y usted diga, bueno, ese es Jesús,
¿Y qué me dice un Esteban? Hechos capítulo 7. Un Esteban que fue el primer mártir de la iglesia. Y Esteban fue lapidado también. Le tiraron piedras. Lo mataron a pedradas, hermano. Y Esteban, ¿qué dijo? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Imagínense, en medio de estas pedradas, el Espíritu Santo le permite tener una visión tan grande y gloriosa. Era como una anestesia para mí, yo lo veo así, como una anestesia, no siento ninguna piedra. ¡Aleluya! Y Esteban pudo decir, perdónale porque no saben lo que hacen. No han leído eso hay que leerlo, vamos para allá. Hechos. No estaba aquí, pero el Espíritu Santo por algo, porque a veces decimos, ay, el Señor, pero recuerda que el Señor era 100% hombre, hermano. No se deje engañar. Así que Él resistió todas estas piedras que le lanzaron. Desde el capítulo 7, comienza del libro de los Hechos, Nuevo Testamento, comienza a hablarse de la defensa de Esteban y también cómo le mataron, hermanos. Bendito es el Señor. ¿Ya? ¿Lo tienen? Amén. Capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 55. Bueno, leemos desde el 54. ¿Ya lo tienen? Amén. Hechos 7, 54. Porque él estaba dando su defensa, lo estaban acusando a Esteban injustamente, lo estaban acusando, y él comenzó su defensa. Y todo el capítulo 7, el hombre está presentando su defensa. Cuando llega al versículo aquí 54, dice que oyendo estas cosas, aquellos que le estaban acusando, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban bien endemoniados, hermano. Estaban airados, dice la palabra. Entonces, pero, dice el versículo 55, Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Amén. Hermanos, esto es lo que hace esa llenura del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque ese es el carácter de Cristo. Eso es que mientras usted y yo estamos esperando el tiempo de Dios, Dios está trabajando eso. Amén. Amén. Porque sepa, hermano, que cuando estamos en prueba, allí que salen un montón de cosas que dan vergüenza. Uno decía, no, todo está bien, todo está bajo control. Estoy bajo el control del Espíritu Santo. Y hay algunos por allí que ya no quieren ni tocar el piso y que ya creen que son unos ángeles. Hermanos amados, no es así. Dios está tratando con nuestro carácter y eso es poco a poco. Amén. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hubo cosas que fueron así instantáneas y que desaparecieron de nuestras vidas. Y uno dice, gloria a Dios, ay Señor, ¿por qué no te llevaste todo así? Pero lo otro requiere de nuestra participación, de morir a nuestro yo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, de saber que hay que ir una milla más allá, de que hay que esforzarnos y que Él desea que usted y yo nos esforcemos, que esa es parte de este trato de Dios con nosotros. Usted ve el oro, el material, como mineral, lo meten en el fuego para purificarlo. Cuando ese oro sale de allí, sale resplandeciente y todas las escorias y todas las cosas que estaban de más y todos los elementos que no hacían que ese oro estuviera puro fueron eliminados por el fuego.
lo mismo acontece en nuestras vidas como creyentes. Lo mismo acontece en el pueblo de Dios. Dios usa el fuego para purificarnos, para que salga la escoria. Entonces no debe asustarse, hermano. ¡Ay, salió toda esa cosa! Por eso es que estoy en el fuego, Señor. Que se consuma todo eso que no es tuyo. Amén. Eso debe ser el anhelo nuestro. Pero ¿qué hacen algunos? Llegó el fuego y se retiran. Y se apartan. Y salen huyendo. ¡No! ¡Quédese allí! Si así como aquellos varones, aquellos 3 hombres que entraron en el horno de fuego ardiendo, dice la Biblia, 7 veces más caliente, allí estaba el Señor con ellos. Ellos se paseaban en medio de ese horno de fuego, de esas llamas, y no salieron ni con olor a humo. Dios tuvo control y cuidado de cada uno de ellos. Dios quiere ver qué hay en ti, en este carácter, no porque Él no lo sepa, lo sabe, pero quiere moldearnos, hermano. Amén. Comprendamos que es necesario, que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, que hemos tenido carácter desastrosos, haciendo como nos da la gana, adelantándonos al propósito y el tiempo de Dios. Y Dios dice, pues no, eso tengo que tratarlo contigo. Y es un trato personal, porque tenemos un Dios personal. Él trata con cada uno de nosotros, no para que nos impacientemos. Estamos allí impacientes porque queremos que sea ya, y si te demora mucho, bueno, voy y lo hago yo. No, hay que ser obediente. Hay que ser paciente. Amén. Hay que esperar en Él. Pero no es una espera, hermanos, de brazos cruzados, porque la fe sin obra es muerta. Requiere de nuestra participación. Requiere de que usted y yo nos neguemos y hagamos la voluntad de Él. Amén. Amén. Con respecto al carácter, vamos un momentito a Génesis capítulo 27. Génesis, para los que no lo saben, porque puede que no lo sepa, es el primer libro de la Biblia, capítulo 27, versículo 36. Vamos a hablar de un hombre aquí, Jacob. Jacob se llamaba este hombre, y Jacob significa usurpador, tramposo. No le ponga a su hijo Jacob, hermano. Imagínense, tramposo, ven acá, usurpador, ven acá. Eso era lo que estaba pasando, porque eso es lo que significaba el nombre. Jacob era mellizo. ¿Ya lo tiene, hermano? Ya estoy haciendo tiempo. Jacob era mellizo con su hermano Esaú. Y cuando nació Jacob, primero obviamente nació Esaú porque Esaú era el primero. Jacob salió agarrándole al hermano aquí en el tobillo, imagínense. Salió ahí agarrando, como quien dice, voy yo primero, o voy contigo. Y eso venía de, por eso le pusieron ese nombre, y eso imagínense, desde su nacimiento. O sea que cada vez que llamaban a este pobre muchacho, estaban declarando que era un impostor, tramposo, usurpador. Qué terrible. Tenga cuidado con los nombres que pone a los hijos. Entonces ya tenemos Génesis 27:36, dice: Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Le dijo al padre, porque los que no conocen la historia sabrán que Esaú primero vendió su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Jacob aprovechó pues que Esaú, que era el mayor, pues menospreció la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Una bendición que requería como primer hijo. Pero ya Dios había dicho, aún a la madre, le había dicho que Jacob iba a ser mayor, aunque era el menor, iba a ser mayor en cuanto a posición y bendición. Dios ya había dado una promesa, hermano. No era necesario que él usurpara a su hermano, no era necesario que en esta ocasión también le quitara la bendición, porque ¿qué hizo el hermano? ¿Saben qué hizo el hermano? El hermano, es decir, Jacob lo que hizo fue
lo que hizo fue engañar a su padre para recibir la bendición. Pero si Dios ya lo prometió, Dios lo va a hacer. No tenemos que meter la mano nosotros para ayudarle. Lo que tenemos que ser sumisos y obedientes a Él para saber en qué dirección nos está diciendo que debemos actuar. Es decir, conocer la voluntad de Dios para andar en el tiempo de Dios, para no adelantarnos ni atrasarnos, sino andar en el tiempo de Él, hermanos. Aquí estaba entonces Jacob, y Jacob era un usurpador. Su hermano se forma un problema, y usted lo lee luego en detalle, cómo junto con su mamá, porque la idea lamentablemente fue de la mamá. Había diferencias entre los hermanos, y aprovecho, padres, para decirle lo que tiene más de un hijo, para decirle que hay que tener cuidado con eso. Mire, hermanos, había diferencia porque la madre de Jacob quería más a Jacob, y el padre de Jacob quería más a Esaú, su hermano. Había diferencia. Algunos dicen, no, yo no hago diferencia, gloria a Dios si no la hace, pero recíbalo el que tiene problemas en esa área, porque hay que tener cuidado. Aquí se formó un problema familiar, hermanos, de tal manera que la madre le dio la idea al hijo para que mintieran y engañasen al padre para que él les bendijera. Dios ya lo había hecho. Y aunque él no hubiera querido, Isaac, que era el padre, no hubiera querido bendecir, Dios hubiera tratado, y nosotros no tenemos que meter la mano. La madre usó una artimaña junto con su hijo y mintieron a Isaac para que bendijera a Jacob. ¿Y qué pasó? Que ella misma, porque Jacob dijo, ay, me va a maldecir antes de bendecirme, y ella dijo, su maldición sea sobre mí. Y eso fue lo que pasó. Murió tempranamente, es decir, mucho más antes, y murió sin ver a su hijo, y los vio separados, porque Saúl después se llenó de amargura, enojo, y no quería saber nada de su hermano, y tuvo que huir por 20 años. Hermano, es que la mentira no tiene tamaño ni color. La mentira, al igual que cualquier otro pecado, tiene consecuencias. Y la desobediencia tiene consecuencias. Y ahí está la consecuencia sobre la madre y sobre el hijo. Una familia donde vino a darse problemas. ¿Por qué? Por la falta de unidad y de sometimiento a la voluntad de Dios y de esperar en el tiempo de Dios. Porque si Dios, desde que ella estaba dando a luz, dio una palabra, hermano, Dios la va a cumplir. Amén. ¿Por qué entonces tengo que adelantarme, meter la mano para entonces dañar las cosas? Dejemos a Dios hacer lo que Él sabe hacer muy bien, porque Él es Dios. Amén. Hay que dejarlo. Entonces Jacob, que era un usurpador, Dios tenía que tratar con el carácter de Jacob, aunque él tenía una bendición y tenía promesas, igual que la tiene usted, igual que la tengo yo, igual que la tiene cada hijo de Dios, hermano. Amén. Tenemos promesas, grandes y preciosas promesas. Amén. Entonces, hermano, es necesario que Dios trate con nuestro carácter. Amén. ¿Saben? Porque para todo lo que Dios nos quiere usar, tiene que ir trabajando. Tiene que ir trabajando. Y por eso es necesario los fuegos. No huya los fuegos en nuestras vidas. No huya los fuegos que vengan a su vida. Señor, purifícame porque quiero ser más como tú. Haz mi carácter más como el tuyo, como cantábamos hace un momento. Señor, más como tú yo quiero ser. Dice, muy bien, hija, muy bien, hijo mío. Venga para acá, que aquí tengo un horno especial para usted. ¿Usted? Gracias, Señor. Pero no tema, porque ahí, en ese horno, Él está con nosotros. Porque Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días. Hermanos, todos los días son todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no viene con Y, hermanos. Aleluya, Él está ahí siempre. Presto, no está ocupado, no está fatigado porque Él no se cansa. Él es Dios. Ahí estoy contigo. Ay, que yo no lo siento. Es que esto no es cuestión de sentimiento, hermano. Esto no es cuestión emocional. Es que usted le tiene que creer a Él. Es que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Es que Él no miente. Es que Él dijo que estaría allí. Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Imagínese. Eso es un desafío mucho más grande. Que ay, Señor, que no te he sido fiel, que no he hecho esto. Él está allí. Amén. A pesar de eso, hermanos, ese amor es tan grande, como dice la palabra, tan alto, tan profundo,
venía desde Abraham, porque Jacob era hijo de Abraham por descendencia, es decir, Isaac, pero ese era su abuelo. Entonces, como esto era así, él era uno de los patriarcas y él iba a recibir la bendición. Pero imagínense cómo va a recibir la bendición un tramposo usurpador. Dios tiene que tratar con nosotros. Y tal vez nosotros no éramos tramposos o tramposas ni usurpadoras, pero hay cosas que Dios tiene que tratar con nosotros. Amén. Porque uno coge por un lado y otro por otro. Y es necesario que todos pasemos por allí. Entonces, antes de recibir lo que se le iba a dar a Jacob, Jacob necesitaba ser tratado. Y Dios lo trató. Así como nos está tratando a cada uno de nosotros. Amén. Porque aquí nadie puede ir así como debajo de la mesa. Ay, no, aquí no me ve el Señor. Yo me voy por aquí. ¿A dónde huiremos de su presencia? Ah, si fuéramos allá abajo, allá nos encuentra. Si fuésemos hacia allá arriba, como dice el salmista, allá está Él también. Entonces, por donde tratemos de... Yo soy de las que pienso y le doy el consejo, hermano. Que al mal tiempo démosle prisa, hermano. Ay, que tiene que ser trato, sí tengo que pasar por ahí, mejor paso. Mejor paso. Hay veces que yo, que esa es otra parte, por ejemplo, quiero, bueno, Señor, que me estás tratando por aquí, bueno, vamos, Señor, y quiero como apurar al Señor, darle rápido, Señor. Aquí estoy, pues, si me hay que darme, bueno, deme, pero ya, yo quiero salir. Este es otro que tenemos unos problemas como este, y es que dice el Señor, no es en tu tiempo, y me lo ha dicho varias veces ya, no es a mi manera, no es mi tiempo, Él sabe cómo. Así que no es cuestión ni del que corre ni del que quiere, dice la palabra, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. Hermanos, no es que hoy, como lo he dicho yo varias veces con el Señor, Señor, voy rápido, sí, dale, ya salgo de esto. Tampoco es. No es que, me tengo que huir y mañana vengo, Señor, mañana. No es tampoco así, es en el tiempo de Él. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces Jacob tiene que recibir la bendición, pero antes tiene que ser tratado. Y Dios trató con él. Vamos a Génesis 32. Génesis 32, capítulo 22. Este es un pasaje muy lindo, yo creo que es muy conocido, pero no sé si todos lo conozcan. Génesis 32, 22. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, imagínese, tramposo, usurpador. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Aleluya. Israel significa el que lucha con Dios o príncipe. También hay varias definiciones de Israel como nombre. Entonces, ¿qué sucede? Le cambia el nombre. Porque imagínese, va a recibir usted la bendición y por ahí, oye, tramposo, ese es el que bendijo Dios, un tramposo. No, porque las cosas viejas pasaron ya. Dios tiene que tratar con nosotros. Y fíjese que ese trato de Dios marca nuestras vidas. Mire cómo marcó la vida de Jacob. Jacob ya no era que le iban a llamar tramposo, ahora le iban a llamar Israel. Príncipe le iban a llamar ahora. El que luchó con Dios, el que venció. Ahora le iban a llamar de forma diferente, hermanos. Pero Dios le dejó un recuerdo, igual que nos deja a nosotros. Le descoyuntó el muslo. ¿Eso qué quiere decir en castellano? Que quedó cojo el hombre. Entonces usted y yo no vamos a cojear ahora físicamente,
pero Dios tiene que tratar con nosotros de manera que reconozcamos su toda suficiencia y dejemos a un lado nuestra autosuficiencia. Yo puedo, yo lo hago a mi manera, en mi tiempo, a mi manera. No. Es a la manera de Él. Así que, ok, ya no le llamaban a Jacob tramposo, ahora le llamaban Israel. Pero él tenía que recordar cada vez este trato de Dios allí, a solas, porque quedó a solas. Porque esto es, hermano, este tiempo de fuego, de horno, es un trato a solas con nosotros, porque es de Dios para formar su carácter y el mío. Es Dios haciendo a su manera, no a la nuestra. Amén. Así que tenemos que ser allí como marcados en la presencia de Dios. Amén. Donde Dios trata allí lo profundo, donde Dios nos hace recordar nuestra debilidad y su toda suficiencia, donde Dios reconoce o nos hace reconocer a nosotros que Él es Dios y que Él es fiel, que Él es todopoderoso. Y eso es lo que reconoció Jacob. Jacob, luego Israel, llamado Israel, tuvo que reconocer esa obra gloriosa que Dios hizo en su vida. Y como ellos, conocemos un Moisés también que tuvo que ser transformado, un Moisés que tuvo que esperar 40 años, porque él estuvo criado en el palacio de Faraón, pero luego que mató al egipcio, creyendo que esa era la forma en que Dios iba a liberar a su pueblo, porque a veces pensamos que es a nuestra manera y tenemos los planes nuestros, pero no son los de Dios. Dios le mostró a él luego 40 años en el desierto cómo era la forma en que lo iba a hacer. Tuvo que desintoxicarlo, desegipciarlo, quitarle todo de lo de Egipto que tenía en su mente. Así mismo Dios tiene que tratar con nosotros, porque Egipto es símbolo o tipifica el mundo, y nosotros hemos venido de ese mundo y necesitamos ser transformados, limados, aserrados, trabajados, cincelados, purificados. Es necesario para que este carácter sea como el de Él, para que vayamos creciendo a su imagen, para que seamos esas vasijas de honra, como dice la palabra. Él quiere hacerlo, hermano, en tu vida, Él quiere hacerlo en la vida de cada uno de nosotros, pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que reconocer, Señor, es en el tiempo tuyo, es a tu manera. Amén. Padre amado, tú tienes un tiempo para cada cosa. Espíritu Santo, tú sabes cómo hacerlo. Heme aquí, Señor, moldéame a tu imagen. Esa tiene que ser nuestra oración y el anhelo de nuestros corazones. Póngase de pie, hermano, por favor. Oramos, Señor.